Le decía desde hace rato, y esto como les dolió, le pido a don David que por favor nos grabe, que los gobernadores de Morena compararon a Marco Cortés con Hitler por querer destruir los libros de la SED. Y no se equivocan, ¿eh? Don David, no sé si me puede mandar para que lo pueda leer, porque lo tenía aquí, pero se me borró el comunicado. A ver si me lo puede mandar por Telegram, porque no voy a poder leer esas letritas, pero para que se lo pueda compartir al público consentidor de Sin Censura, ¿no? A ver si me lo puede mandar por Telegram para que lo podamos ahí ver y escuchar. Pero mire, le voy contando, ¿no? En medio de esta campaña infame emprendida contra los libros de texto gratuitos, los gobernadores de Morena defendieron su distribución entre los niños mexicanos, contrario a lo que recientemente propone el fascista dirigente del PAN, Marco Cortés, de destruir esos libros, como lo hicieron los nazis. Es que mire, por mucho que le duela a Marco Cortés, y de hecho tendrá la declaración, no, eso sí no se lo pasé, fíjese. Sí la tiene, qué bueno, tiene la declaración de Marco Cortés. Pero por mucho que este infame quiera culpar a los demás de lo que él y su partido es responsable, es decir, de ser fascista, por mucho que lo intente, ahí está la realidad. ¿Quiénes quemaron libros? Pues los nazis. ¿Quiénes quemaron libros? Pues la Santa Inquisición. Los fascistas, pues bueno, la Santa Inquisición no era fascista, esa era medieval, pero los nazis sí eran fascistas, ¿no? Ya tengo el comunicado, déjeme se lo comparto, porque vamos a compartirle también las pendejadas que les responde Marco Cortés, a ver si nos da tiempo. Y por supuesto, la definición del libro de texto, no de los últimos, la definición de concepto general sobre el fascismo. Bueno, a ver, vamos a ver, dice, déjeme ver si lo puedo hacer un poquito más grande, porque, no, bueno, voy a hacerle la lucha porque está en la letra muy pequeñita, pero ahí le va. Gobernadoras y gobernadores de la Cuarta Transformación. El PAN propone la destrucción de los libros, nosotros que se distribuyan entre la niñez y se lean. No se podía esperar mucho de la derecha conservadora del país. Se desenmascaran y quedan evidenciados como los retrógradas que son. Hoy en un programa de radio, el dirigente nacional del PAN propuso la destrucción de libros ante el inicio de su distribución para todas las escuelas primarias del país. Bien vale la pena recordarles que esa actitud de destrucción de libros fue impulsada y llevada a cabo por los personajes más siniestros de la historia reciente de la humanidad. Adolf Hitler mandó quemar libros hace 90 años. El dictador Pinochet, se refiere al hijo de la chingada de Augusto Pinochet, quien por cierto está también ahí, para los que creen, está en el infierno ahí, esperando a los ricachones. Bueno, el dictador Pinochet en Chile hizo lo mismo, inmediatamente después del golpe de Estado que lo llevó a usurpar el poder. Es decir, siempre que quiso impedir el avance democrático, cultural y humanístico de la sociedad, se impulsó la destrucción de libros. En pleno arranque del siglo XXI, estas fueron las palabras de Marco Cortés en la entrevista con Ciro Gómez Leiva por la mañana. La propuesta es que los padres de familia destruyan los libros en su totalidad o una parte de ellos. No solo quieren que la gente pase por alto aquellos pasajes nefastos de la historia, sino también pretendían ignorar el papel trascendental de los libros de texto gratuitos para nuestra niñez, probablemente su único acceso a un primer libro de lectura. Los voceros de la derecha se oponen al desarrollo integral de niñas y niños, desde el conocimiento científico, histórico, cultural y humanístico. Quieren olvidar que el libro de texto gratuito es de los instrumentos más importantes de maestras y profesores para llevar a cabo la educación de nuestros hijos e hijas. Con pretextos banales y faltos de argumentos convincentes, la oposición no quiere la distribución de los textos para la educación formal, porque de fondo saben que un pueblo educado y bien informado no será susceptible de engaños ni podrá ser manipulado. Ya no podrán retenerlo eternamente en la ignorancia para ser explotado. Además, con esa postura de destrucción de los libros, inverosímil para nuestra época, ocultan otra verdad. Se les acabó aquel negocio de impresión de libros que traían en el anterior régimen y que les permitía corromper su producción al mejor postor. Los gobernadores, gobernadoras y el jefe de gobierno nos pronunciamos en apoyo a la distribución del libro de texto en todas las primarias del país,
por el futuro promisorio de nuestra niñez, que nadie se quede en sus libros. Atentamente, y bueno, los gobernadores de Morena y sus aliados plantean. ¿Qué responde el fascista de Marco Cortés? Ese señor que representa al partido fundado 15 días después de que Hitler invadió Polonia. Esto es lo que responde el muy infame. Dice, no, ustedes son los fascistas. Miren nada más. Siguiendo ciegamente las indicaciones y el mal ejemplo de Palacio Nacional, ahora los gobernadores de Morena atacan Acción Nacional a través de un extenso comunicado donde no desmienten ninguno de los señalamientos precisos que hemos realizado sobre los errores, la elaboración, la editorialización y los contenidos falsos e ideologizados en los libros de texto. Además, en un proceso completamente ilegal, porque nunca tomaron en cuenta a los padres de familia e incumplieron el proceso establecido en la ley. El gobierno convirtió los libros de texto en cartillas de propaganda y busca que las escuelas sean templos de adoración de López Obrador. Son tan cínicos y perversos que no tienen empacho en reconocer en sus documentos oficiales que los nuevos textos son para mantener pobres a los pobres, negándoles una educación de calidad, siendo esto una clara estrategia política de Morena para su supervivencia. Recuerden que el que calla otorga, y en el comunicado de los gobernadores morenistas no desmienten absolutamente nada de lo que hemos denunciado, porque no pueden desmentirlo. Por eso lo confirmamos. México está viviendo la peor tragedia en su historia en educación básica. Los gobernadores morenistas sometidos firman a ciegas lo que les piden de Palacio Nacional. Yo les pido a los gobernadores de Morena que tengan poquita vergüenza, que mejor se concentren en lo suyo, que se pongan a trabajar porque a la fecha no han dado resultados. Oh, no, los que no han dado También les pido son los panistas, ¿eh? Los que no han legislado son los panistas. A los que no les han aprobado nada son los panistas. Los que no han tenido un solo resultado son esos panistas que ya deberían, mire, cambiar la palabra panista por la de fascista. En definitiva, mire, sí son fachos, ¿eh? Estos despreciables y nefarios que constantemente nos discriminan abiertamente y que sin ningún tapujo expresan su racismo y su clasismo. Hasta cierto punto, Marco Cortés es un tanto institucional, ¿no? Y, por ejemplo, cuando muchos hicieron un llamado a pues, cuestiones nefarias sobre el presidente López Obrador en cuanto a su salud, que decían que le había dado un infarto cerebral y no sé qué, que habían inventado esta mentira asquerosa, este fake asqueroso. Hasta Marco Cortés salió a decir, no, oigan, pues le deseamos lo mejor al presidente y se acabó. Él es más institucional, pero la gente a la que él representa no. Y abiertamente, sin ningún tapujo, expresan su racismo, su clasismo. Ahí tienes las diputadas y diputados del PAN haciendo este tipo de planteamientos racistas y clasistas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y mire, no son ni conservadores, ni conservas, ni tampoco solo de derecha. No son una derecha moderada que digan, ay, como en sus buenos tiempos del PAN de los 80 o del PAN de los 70. No. Son fascistas, verdaderos fascistas de definición de libro de texto, y no me refiero a los nuevos libros de texto, ¿eh? Lo uso como una expresión para referirme al concepto de cabeza, a los conceptos más usados sobre dicha ideología. Mire, son fascistas porque serían felices con una autocracia centralizada, hablando del concepto, ¿no? Como la que instauró el PRI por décadas, o como la que ejercía Felipe Calderón, el panista Felipe Calderón, al verdaderamente militarizar México y al dominar las instituciones con una serie de reformas que nadie impugnó en las cámaras. Mire, hoy el autócrata de López Obrador, nótese mi sarcasmo, ha impulsado una serie de propuestas en las cámaras que efectivamente son votadas por su movimiento, pero no son votadas por el resto de los diputados y senadores de la oposición.
En tiempos de Calderón todos le votaban. Ese sí que era un autócrata, ese sí que dominaba las instituciones, a ese sí que no le decían nada a la Suprema Corte, tanto que la prima de su esposa no enfrentó las consecuencias luego de que la guardería que ella tenía se incendió, matando a casi 50 niños que murieron quemados. Así estaba el control de Felipe Calderón en la Suprema Corte. ¿Alguien le decía algo? No. ¿Dominaba las instituciones? Por supuesto que sí, como lo hace el fascismo. Mire, ellos son los fascistas del PRI-PAN-RD que sí han expresado una y otra vez su creencia de una jerarquía social natural. Para ellos sí que existen las clases. Para ellos somos unos nacos, chairos. A ver, pinche naco, chairo, tú eres un ignorante, comunista, así nos dicen. Así le dicen al pueblo. Nos ven siempre hacia abajo, nos quieren discriminar y según ellos son los que se merecen los mejores puestos en el empresariado y en la política, simple y sencillamente por tener esa jerarquización, por tener una creencia de una jerarquía social natural. Son los fascistas que chillan cuando López Obrador les llama aspiracionistas. En el concepto de fascismo está esta parte de la subordinación a los intereses individuales, del ya sabe usted, el echaleganismo. Eso está en la definición del libro de texto, no de estos últimos, en la definición del libro de texto del fascismo. Ahí está, ahí está. Los fascistas son ellos, puesto que directamente nos han agredido físicamente. Nos han agredido a muchos ciudadanos, como ocurrió con el despreciable Junior Pelón Gómez, cuando atacó en un restaurante a Vicente Serrano. Y miren, es que esa es otra cosa. En el concepto del fascismo se rechaza que la violencia sea inherentemente negativa y se vea la violencia como medios de gobierno. Violencia como precisamente ejerció Felipe Calderón con su supuesta guerra contra el narcotráfico, que hoy sabemos era un narcogobierno. López Obrador una y otra vez señala cómo es que con datos oficiales sabe que durante estos enfrentamientos en tiempos de Calderón entre las Fuerzas Armadas y los delincuentes, se exigía que mataran a los delincuentes. El mismo, se me fue su nombre, Moreira, el exgobernador Moreira, priista también sumamente controvertido y cuestionable, dio a conocer cómo es que Felipe Calderón directamente le dijo a él que lo que quería es que mataran a todos. Y ese es el fascismo, la justificación de la violencia, el rechazo de que la violencia sea negativa, el uso de la violencia como un medio de gobierno. Ese es el fascismo de Marco Cortés. Son esos fascistas que ven a la guerra como un medio de gobierno, como lo hizo Calderón, el panista Felipe Calderón, con su supuesta guerra al crimen, que desafortunadamente seguimos sufriendo los mexicanos. Así que, mire, yo creo que no es necesario ni siquiera que les llamemos derechosos, conservas, son fascistas. Ellos son los fascistas. Yo no estoy defendiendo a los gobernadores de Morena, pero honestamente me da mucho gusto que hayan salido a poner la cara ante este momento tan importante para los mexicanos, que es incluso la defensa de la educación en medio de una guerra de narrativas. Qué bueno que los gobernadores salieran a dar este planteamiento. Qué mal que la mayoría de las corcholatas se quedaron calladas. Yo no me quiero meter en camisa de 11 varas porque dicen que estamos a favor de Adán Augusto López. No sé si otro se haya expresado al respecto, pero el primero en alzar la mano para condenar lo que están haciendo en contra de los libros de texto, esta campaña contra los libros de texto, perdóneme, pero sí fue Adán Augusto López. Y así debieron las corcholatas, como los gobernadores, salir a decir, oigan, a ver, una cosa es que nos estemos enfrentando entre nosotros, que hagamos nuestros videitos pedorros en contra de uno y otro, ya saben a quién me refiero, y otra cosa es que quieran afectar a nuestros niños con una campaña en la que quieren satanizar unos libros que verdaderamente serán la fuente de su conocimiento
la fuente de su desarrollo, la fuente de su progreso. No, no, no. Muchos se quedaron callados. Pues que no es que defienda a los gobernadores, pero qué bueno que sacaron este comunicado porque sabe que sí son fascistas esos nefarios que justifican su racismo, su clasismo, su discriminación una y otra vez. Así son esos personajes cercanos a Marco Cortés. Y mire, ya está abierta la pantalla, ya está abierta la pantalla. En cualquier momento estará comenzando la conferencia de prensa mañanera, pero ¿qué le parece que